Son las 8 de la noche con 37 minutos de este miércoles 11 de julio. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios Tepeyac de la Organización Editorial Mexicana. Esto es De Par en Par. Y en esta ocasión me da mucho gusto tener en la línea, conversar con Kember Puente, quien es profesor, investigador y coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y platicaremos con él porque es histórico, es relevante analizar, estudiar, pensar, plantear la conformación del nuevo Congreso de la Unión después de las elecciones del pasado 1 de julio, en que por supuesto el triunfo del partido político del ahora candidato vencedor apabulló prácticamente en todo el país y pues consiguió una mayoría histórica tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, pero no es el único dato relevante que vale la pena analizar, y esto lo haremos en compañía de Kember Puente. Kember, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por esta oportunidad de estar. Al contrario, Kember, preguntarte, bueno, ya lo planteábamos, es sin duda un resultado electoral histórico, ya sabemos, lo hemos todos, pues de alguna forma hecho de conocimiento que el próximo presidente de este país será ni más ni menos que Andrés Manuel López Obrador, pero más allá del resultado de la elección de presidente, pues vale la pena revisar los resultados de las elecciones para conformar el nuevo Congreso de la Unión. Desde tu perspectiva, Kember, ¿cuál es el análisis inicial que podrías compartirnos respecto a este resultado? Esto que viviremos una situación inédita, al menos en la era del México democrático, en donde un partido político tiene mayoría, no solo relativa, tiene mayoría absoluta en ambas cámaras y con posibilidades reales de obtener incluso mayorías calificadas. ¿A qué me refiero para el auditorio? Mayoría absoluta es pues tener el 50% más uno de cada una de las cámaras, y mayoría calificada por lo regular se entiende a las 2/3 partes de la composición. Si bien no solo un partido político lo va a tener, pues sí puede lograrlo a partir de coaliciones entre grupos parlamentarios o a través de el convencimiento de legisladores individuales que le sumen y que pueda lograrlo. Esto va a ser inédito y quizá para muchos en estas semanas se sorprendan y digan que esto puede representar un retroceso en materia de el avance democrático que ha tenido este país. Yo diría que no, que seamos cautelosos. Sí, por supuesto, va a cambiar la dinámica de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Serán distintas a como estamos acostumbrados, y seguramente lo que dominará la agenda legislativa sea la agenda de gobierno. Pues obviamente el gobierno tendrá mayoría legislativa y sería incongruente que este partido político que tiene mayoría y que tiene gobierno, pues no le quite las propuestas que el propio gobierno le presenta. Sí será inédito porque entonces veremos mucha menos negociación entre los grupos parlamentarios con el Ejecutivo, como se hizo, por ejemplo, en la legislatura anterior o en las 2 legislaturas anteriores con el Pacto por México u otras negociaciones, y tendremos cada vez más mayores niveles de cooperación y disciplina de los legisladores con el grupo parlamentario mayoritario, que en este caso será Morena. Tendremos que acostumbrarnos a que este fue el mandato de los ciudadanos en las urnas, pero también tendremos que acostumbrarnos a que la preeminencia, digamos, la actividad legislativa le estará reservada, pues obviamente a la mayoría legislativa, y será obligación de las oposiciones, en este caso de los
partidos políticos que no tuvieron el triunfo de hacer uso de sus instrumentos de control parlamentario que estén a su alcance para fiscalizar la acción del gobierno, pero estarán imposibilitados de frenar las acciones del gobierno desde el ámbito legislativo, ya que sus votos no les alcanzarán para frenar las decisiones del Ejecutivo. Cambridge, preguntarte, porque es una de las dudas más importantes que tiene parte de la población, sobre todo la población que no votó por esta opción que triunfó en las pasadas elecciones, tiene que ver si con esta conformación del Congreso el futuro presidente de la República va a tener un cheque en blanco para modificar leyes, constituciones y en algunos casos incluso venezolizar a nuestro país. ¿Esto tú lo ves posible o de plano descartamos alguna posibilidad respecto a esta preocupación? A ver, yo igual diría, a ver, no es ni atípico ni anormal en una democracia que un ejecutivo tenga mayoría en el legislativo. De hecho, en prácticamente todos los regímenes parlamentarios, para que el propio gobierno tenga viabilidad, debe de contar con mayoría legislativa. De hecho, varias de las reformas que se hicieron a nuestro marco jurídico desde la Constitución en la legislatura pasada buscaban que el Ejecutivo contara con mayoría. De hecho, por eso se creó la figura de gobiernos de coalición en la Constitución, para que el presidente de la República pudiera construir una coalición legislativa. Esta no va a ser necesaria en esta próxima legislatura porque el Ejecutivo tendrá mayoría en ambas cámaras. Ahora, ¿es esto un cheque en blanco? Por supuesto que no. En todos los casos, las legislaturas están obligadas, y los legisladores en particular, a informar, explicar y justificar las decisiones que toman. Es decir, que si apoyan las iniciativas del presidente estarán obligados a rendir cuentas de ellas, pero también será obligación de la oposición asumirse como tal y obligar al Ejecutivo a que le rinda cuentas respecto de los asuntos que presente. Es muy importante para ello entonces contar con oposiciones parlamentarias fuertes. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Pues que la oposición en este momento en México, me refiero a la nueva oposición, es decir, al PRI, al PAN, al PRD, Movimiento Ciudadano, etcétera, han quedado debilitados de tal forma que parece que están más preocupados por sus propios asuntos internos, de resolver sus asuntos internos, de sus liderazgos, de sus dirigencias, de sus capacidades de movilización, que en prepararse en capacidades organizacionales para hacer una oposición parlamentaria y política que obligue al nuevo gobierno, a sus funcionarios públicos y a las mayorías a rendirle cuentas a la ciudadanía. Si ellos no son capaces de hacerlo, entonces sí puede ser que ellos, no los ciudadanos, que ellos, las oposiciones, le estén firmando un cheque en blanco al nuevo gobierno. Cambridge, hay otros datos que vale la pena destacar, datos duros que son resultado del proceso electoral. Por ejemplo, resulta que un partido político que va a perder su registro, me refiero al Partido Encuentro Social, va a tener más diputados, por cierto, que el PRI en esta legislatura. Destacar también que por primera vez, y este es otro dato histórico, hay más mujeres en el Congreso. La representatividad de las mujeres es más importante en el Congreso de la Unión. Otro dato también relevante es que en los estados, los congresos que fueron electos en este proceso también tienen una mayoría conformada por este partido político encabezado por el virtual ganador de las elecciones. Y un dato adicional también es que el Congreso de la Unión va, si bien está conformado en su mayoría por mujeres, también es el que menos experiencia legislativa va a tener. ¿Qué opinión te merece toda esta información respecto a los resultados del proceso electoral, Cambridge? Bueno, has tocado varios puntos muy importantes. A ver, un parlamento democrático moderno tiene que tener como condición mínima el que sea representativo de la pluralidad de la sociedad que representa. En este caso, es un avance muy positivo que haya igualdad,
en este caso paridad entre hombres y mujeres en la integración de ambas cámaras, que eso es un aspecto positivo. Ahora, el segundo asunto no basta con que sea representativo, tiene que ser representativo también de la pluralidad ideológica del propio país y que sea reflejo de la propia preferencia de los ciudadanos expresada en las urnas. Por eso es que tenemos también representantes de representación proporcional. ¿Para qué? Pues para no sobrerepresentar a ninguna fuerza política, pero también para no subrepresentar a ninguna fuerza política y que más o menos se refleje la proporcionalidad de las preferencias electorales. Ahora, has hecho referencia al tema del partido Encuentro Social. Este partido político tiene una característica muy interesante que va a ser motivo seguramente de controversia. Un partido político que pierde su registro como partido puede tener o no un grupo parlamentario. Mi interpretación de la ley orgánica, bueno, primero de la Constitución, de la ley orgánica y del reglamento de la Cámara de Diputados, es que no puede tener un grupo parlamentario como tal, porque es precondición para crear un grupo parlamentario tener partido político. Y si el partido político no tiene registro, entonces no existe como tal. De tal forma que los legisladores podrían conformar un bloque, pero no un grupo parlamentario, y ese bloque podría asumirse, sería un bloque de diputados independientes electos por el partido Encuentro Social, pero no como grupo parlamentario, o bien un bloque que se suma a otro grupo parlamentario como puede ser Morena, que es el de la coalición por el que ellos fueron electos. Pero esto seguramente se dirimirá en las próximas semanas, cuando ellos acudan a entregar, como lo establece el procedimiento legal, a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y del Senado su solicitud de integración como grupo parlamentario, en donde seguramente entraremos en esta controversia. Mi interpretación es que no podrá conformarse como grupo parlamentario, pero bueno, esa es mi interpretación de especialista. Habrá que ver cuál es la interpretación que hace de ello la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Kenvir, sin duda estaremos muy pendientes de los resultados del trabajo legislativo a partir del próximo 1 de septiembre, y por lo pronto aquí en De Par en Par en ABC Radio estamos muy agradecidos contigo de que nos hayas compartido tus opiniones, tus puntos de vista respecto a la conformación del nuevo Congreso. Así es que Kenvir Puente, profesor investigador y coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, gracias por conversar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, un gusto estar con tu auditorio. Vamos a nuestro último corte, pero antes déjenme mandar un saludo a Victoria Núñez, María Guadalupe Pérez, Yaja García, Gaby Núñez, Claudia Arellano, entre otros amigos que no solo nos siguen a través del 760 de amplitud modulada, sino a través de nuestras redes sociales. Les mandamos un saludo y como cada miércoles los esperamos por aquí en estos micrófonos. Vamos a nuestro último corte, son las 8 de la noche con 50 minutos. Regresamos.